El comienzo de todo: creación, propósito y promesa. Introducción. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera cielo, tierra o mar, hubo una intención. Génesis no es solo el inicio de la Biblia, es el inicio de la historia humana, del propósito divino y de la relación entre Dios y el hombre. Este audiolibro es un recorrido por los primeros pasos de la humanidad, por sus caídas, por sus decisiones y por la fidelidad constante de Dios, aun cuando el ser humano falla. Escucha con calma, porque Génesis no solo habla del pasado. Habla de ti. La creación, el orden nace de Dios. En el principio, todo estaba vacío y sin forma. No había luz, no había vida, no había dirección. Y entonces, Dios habló. Con su palabra creó la luz y separó la claridad de la oscuridad. Estableció el día y la noche, dando ritmo al tiempo. Luego formó el cielo, separando las aguas de arriba y las de abajo, y preparó el espacio donde la vida existiría. Dios ordenó que apareciera la tierra firme, y de ella brotaron árboles, plantas y semillas. Nada fue creado al azar. Todo tenía un propósito. Después creó el sol, la luna y las estrellas, no solo como luces, sino como señales para marcar estaciones, días y años. El mar se llenó de vida, el cielo de aves, y la tierra de animales de toda especie. Y al observar todo lo que había hecho, Dios vio que era bueno. Pero aún faltaba algo. La creación del ser humano. Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. No como una criatura más, sino como alguien capaz de amar, pensar, decidir y crear. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Así nació Adán. Luego, al ver que el hombre no debía estar solo, creó a la mujer, Eva, como compañera, igual en dignidad, diferente en función, unidos para complementarse. Dios les dio dominio sobre la creación, no para destruirla, sino para cuidarla. Les dio un hogar perfecto, el jardín del Edén. Allí había abundancia, paz y comunión directa con Dios. Pero también había una elección. La caída, cuando el hombre decide apartarse. En el jardín existía un árbol del cual Dios pidió que no comieran. No era una prohibición sin sentido, era una oportunidad para confiar. La serpiente, símbolo del engaño, sembró la duda. Cuestionó la palabra de Dios y prometió conocimiento sin obediencia. Eva comió del fruto, y Adán la siguió. En ese instante, algo se rompió. No fue solo desobediencia, fue la decisión de vivir sin Dios en el centro. La vergüenza apareció. El miedo nació. La separación comenzó. Dios buscó al hombre, no para destruirlo, sino para confrontarlo. Pero las consecuencias llegaron: dolor, trabajo duro y la salida del Edén. Aún así, Dios hizo una promesa: el mal no tendría la última palabra. Caín y Abel, el pecado crece. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios a Dios. Abel lo hizo con un corazón sincero. Caín, no. El orgullo y la envidia llenaron el corazón de Caín, y terminó asesinando a su hermano. Fue el primer homicidio, una muestra clara de cómo el pecado, cuando no se controla, se multiplica. Dios confrontó a Caín, pero también le mostró misericordia. Desde el inicio, Génesis nos enseña que Dios es justo, pero también paciente. La humanidad se corrompe. Con el paso del tiempo, la maldad se extendió por la tierra. La violencia, la injusticia y la corrupción dominaron los corazones humanos. Dios observó el mundo que había creado y vio que se había desviado profundamente. Sin embargo, encontró a un hombre diferente: Noé. Noé y el diluvio, juicio y nueva oportunidad. Noé caminaba con Dios. En medio de una generación corrupta, eligió obedecer. Dios le pidió construir un arca, algo nunca antes visto. Noé obedeció, aun cuando fue ridiculizado. Cuando el diluvio llegó, el arca se convirtió en refugio. No fue solo un acto de juicio, sino de preservación. Después de las aguas, Dios estableció un pacto con Noé y puso el arco iris como señal de promesa.
nunca más destruiría la tierra con agua. Era un nuevo comienzo. La Torre de Babel, el orgullo humano. Con el tiempo, la humanidad volvió a unirse, pero esta vez para exaltarse a sí misma. Construyeron una torre para hacerse famosos y no depender de Dios. El orgullo los llevó a querer ocupar el lugar divino. Dios confundió sus lenguas y los dispersó por la tierra. Así nacieron las diferentes naciones y lenguas. Abraham, el comienzo de un pueblo. Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le pidió algo radical: dejar su tierra, su familia y su seguridad. A cambio, Dios le prometió una descendencia numerosa y una bendición eterna. Abraham creyó, y su fe le fue contada como justicia. Dios cambió su nombre a Abraham y estableció un pacto que marcaría la historia. Aunque Abraham falló en ocasiones, Dios fue fiel. De Abraham nació Isaac. Isaac, Jacob y Esaú. Isaac heredó la promesa. De Isaac nacieron Esaú y Jacob. Jacob, a través de engaños, obtuvo la bendición de su hermano. Pero su vida estuvo llena de conflictos hasta que tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro lo transformó. Dios le dio un nuevo nombre: Israel. José, de esclavo a gobernador. Uno de los hijos de Jacob, José, fue vendido por sus propios hermanos por envidia. Pasó por la esclavitud y la prisión, pero Dios estaba con él. Con el tiempo, José llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando una gran hambruna llegó, sus hermanos acudieron a él sin reconocerlo. José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonar. Sus palabras resumen el mensaje de Génesis. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Conclusión: el mensaje eterno de Génesis. Génesis nos enseña que Dios crea con propósito. El ser humano falla. El pecado trae consecuencias. Pero la gracia siempre abre una puerta. Desde el inicio, Dios muestra que su plan no depende de la perfección humana, sino de su fidelidad. Génesis no es solo historia. Es el fundamento de la esperanza. Cierre. Si hoy sientes que tu vida está desordenada, recuerda: el mismo Dios que creó la luz en medio de la oscuridad, puede hacerlo contigo. Este fue el comienzo. Y toda historia con Dios siempre vale la pena ser escuchada.